Hola amigos de Contexto. Bueno, estamos todavía en enero, estamos iniciando el año. Creemos oportuno hacer un programa sobre un análisis económico de lo que pasó en la República Dominicana en el 19 y cuáles son los posibles escenarios para este 2020 en nuestra economía. Nuestro país, si vemos, es el que más ha crecido en toda la región. No solamente en los últimos 6 años que hemos tenido un crecimiento de más de un 6% del PIB, sino si nos vamos también a los últimos 20 años, hemos mantenido un crecimiento sostenido, excepto puntualmente en los años donde hemos sido afectados por crisis externas, como por ejemplo las consecuencias del 2008 y las consecuencias de cuando ha escaseado o ha subido mucho el petróleo. Ahora, en este año, tenemos un panorama muy incierto. Bueno, sabemos que en el panorama internacional tenemos todo este problema del Medio Oriente y del comercio en general en el mundo, con todas estas nuevas imposiciones de imposiciones, de pagos, las leyes de libre comercio no se están respetando, y ahora con también este nuevo problema en Medio Oriente hemos visto cómo el petróleo se ha disparado. La deuda es un problema que nos afecta tremendamente. Hemos visto también cómo no tenemos muy claro cómo Punta Catalina va a incidir en lo que es el subsidio eléctrico. Y para analizar todos estos temas hemos invitado al economista Luis Manuel Piantini, una voz sumamente autorizada para hablar sobre economía en la República Dominicana. Don Luis Manuel, bienvenido. Bueno, buenos días, Mónica, buenos días, Julio, buenos días, pueblo dominicano, que Dios nos bendiga a todos. Amén. Bueno, yo creo que más que un análisis anual, nosotros tenemos que ver ya como país que para mí la década de los años 20 es un punto de inflexión en lo que va a ser la humanidad hacia el futuro. Hacia el futuro. Yo creo que aquí lo que nosotros hagamos y decidamos en esta década es lo que la humanidad va a hacer hacia el futuro. Se destruirá o nos salvaremos todos. El problema es el nivel de cooperación que hay. Cada vez hay mayor rompimiento. Tú ves desde el punto de vista geopolítico los problemas que hay. Falta de liderazgo internacional. No hay liderazgo para unificar los propósitos frente a un mundo cada vez más complicado. Para nosotros, República Dominicana, la situación se nos complica. Tenemos al lado Haití. Haití es una situación insalvable y que República Dominicana va a tener que lidiar con esa situación, porque son los vecinos de nosotros. Pero el problema es que cada vez tenemos más haitianos adentro. Hay algunos que plantean la construcción de un muro a lo Trump, hay otros que hablan del drone. Pero tenemos el problema también, el problema de Haití es un problema serio. Enormemente es un problema serio. Si la inmigración ha sido un factor crítico de campaña en los Estados Unidos, ya tú sabes que es una migración que con relación a la cantidad de migrantes que entran y la población norteamericana no es tan apabullante como sería o es la inmigración de Haití hacia República Dominicana. El otro elemento es el cambio climático y sus efectos en el país. Eso es indiscutible, cada vez es más creciente. ¿Qué está haciendo República Dominicana para enfrentar esa situación que se nos va arriba? Lo que pasa es que nosotros ponemos el candado cuando nos roban, como siempre ha sido. Sí. La otra es lo que está pasando en América Latina. ¿Cómo podemos nosotros evitar la debilidad, detener la debilidad institucional, fortalecer la democracia y satisfacer las necesidades de la población? Lo otro es el rompimiento entre China y los Estados Unidos. ¿Qué es un rompimiento? Es un rompimiento definitivo. Eso no tiene vuelta atrás. Es el enfrentamiento entre una potencia que existe y otra potencia que está surgiendo, pero con muchas dificultades, porque China ha tenido mucho éxito. China
ha hecho progreso a nivel tecnológico mucho más rápido que lo que hizo Japón. Sí. Es líder en una serie de ramas de tecnología, pero tiene muchas necesidades internas. China tiene una población pobre muy elevada. China todavía tiene desigualdades enormes, más desigualdades que en América Latina, que somos el continente de las desigualdades, entre el campo y la ciudad también. ¿Usted cree que ese rompimiento entre China y Estados Unidos hubiese venido aunque no estuviese Donald Trump en el poder? Al fin y al cabo yo creo que sí, porque esos son fuerzas que se van imponiendo. Por ejemplo, yo cuando llegué a Ginebra como embajador ante la Organización Mundial de Comercio en enero del 2009, era una organización floreciente, era una organización que se consideraba que era ya la que iba a trazar más que tal vez igual que el Fondo Monetario Internacional en términos de estructura interna, de competitividad, de competencia, una serie de regulaciones de la economía nacional e internacional. ¿Y ahora qué ha pasado? 10 años después. Ya la OMC, la Organización Mundial de Comercio, puede ser que deje de existir. O que sea inoperante. O digo de existir en el término de su importancia para regular el comercio. Porque se puede quedar como un organismo de asistencia técnica, como es la ONUDI. De acuerdo a la ONUDI, desde que los americanos salieron de la ONUDI, la ONUDI se ha aplastado, ni se oye. La UNTA, que fue muy importante cuando Raúl Presbich fue su primer secretario general. La Organización de las Naciones Unidas se llama la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Económico. Eso surgió de cuando estaba el pleito entre la materia prima. ¿Fue Kennedy que lo sugirió? Fue Raúl Presbich el que más insistió y fue su primer secretario general, porque él lo que decía era que había una gran desigualdad entre los precios de los productos industriales y los precios de la materia prima. O sea que los países en desarrollo siempre iban en desventaja, porque eran precios que se fijaban a nivel internacional, los de las materias primas, ¿tú recuerdas? Mientras que los productos industriales eran muy caros. Pero fíjate ya los productos industriales, ya es la tecnología lo que se imponen. Al pleito ahora es con Google en Francia para imponerle impuestos sobre ¿qué? Servicios, que no es un bien. ¿Cómo ha cambiado tangibles, el panorama? ¿no? Sí. Y entonces nos vamos nosotros si nos llevamos de eso, vemos que en nuestro país, a pesar de que estamos insertados ya, como dice usted, en la década de los 20, usamos muy poca tecnología, si a eso vamos. Bueno, en la producción me refiero, en manufactura. Bueno, realmente tenemos una industria muy poca elaborada a nivel de agroindustria. Es que se comienzan se comienzan cosas, y eso que la industria hay una serie de empresas tecnificaron en términos del aumento del valor agregado, ¿no? Se le tienen también mucho miedo por la sustitución de mano de obra. Dije, por una empresa que su marca de fábrica, ¿no? Pero es el concepto, ¿no? Era como la Gillette o el Colín, ¿no? Que marcaban, ¿no? Claro. Tú quieres un Colín y no es un machete. Exacto. Pero bueno, te comencé con eso porque para República Dominicana, nosotros, lo que pasa aquí, yo creo que un 40% es República Dominicana y un 60% es economía internacional. Lo que pasa en la economía internacional se refleja en un 60% en la República Dominicana, y lo que pasa en la economía interna tal vez se refleja en un 40% en términos de decisiones domésticas. Pero así como nosotros podemos con ese 40% dañar el 60%, y ese 60% dañar el 40%. O sea que si no hay un trabajo cohesivo, coherente en términos de políticas, ¿no?, para el manejo de estos acontecimientes, se puede dañar el pastel si nosotros fijamos solamente nuestra atención en la República Dominicana. Yo creo que la desgracia de nosotros es la poca planificación que hacemos. Tú que fuiste parte
del equipo de planificación en un momento. Yo fui también director de ONAPLAN hace muchos años, 35 años. Bueno, yo en el 91, 93, ¿cuánto hace? Sí, ya más o menos 28. Sí. Luis Manuel, mira, yo creo que tú tienes razón en esa perspectiva de ligar la economía dominicana a la evolución internacional y cómo hay fenómenos que uno piensa, bueno, eso no nos va a afectar a nosotros. Pero, por ejemplo, para ponerte un caso que está muy en boga ahora, el cambio climático. El cambio climático, uno dirá, bueno, sí, hace más calor, tal cosa, pero nosotros tenemos un problema de vulnerabilidad en nuestras playas, en nuestras costas, de la cual depende el sector más importante de la economía, porque el turismo en la República Dominicana es de playa, en un 95%. Si nosotros no le ponemos atención, yo recuerdo siendo niño, que hace muchos años de eso, cuando iba a Boca Chica era la playa más hermosa y más paradisíaca que yo he visto en este país. Boca Chica ya tú caminas como si fuera esta mesa. Ya no tiene arena. No tiene arena. Se la han llevado. Y eso que le han apisonado por la cantidad de gente. Y también se la ha llevado. Y la han repuesto también. Y aún así. Ambas cosas. Entonces, la contaminación de esas aguas. Es decir, si nosotros no le ponemos atención a fenómenos que vienen de fenómenos internacionales, como tú dices, pero que tienen repercusión interna, el futuro es bien feo. Sí, porque por ejemplo el cambio climático no depende de nosotros, eso. Otro caso que tú conoces de primera mano, ambos conocemos de primera mano, es el tema de la finanza pública. A mí me preocupa mucho el tema de la finanza pública. La República Dominicana, a pesar del crecimiento acumulado que ha tenido importantísimo, fundamental, se habla de más de un 6% en los últimos 8 años, 7 años. La República Dominicana ha basado las políticas públicas de intervención en un endeudamiento casi descontrolado. Estamos hablando de que este año el 42% del presupuesto se va a usar entre pago de intereses y amortización de capital. Sí. 42% del presupuesto. Entonces, si ya estamos tomando préstamos para pagar endeudamiento. Y es verdad lo que dicen muchas personas, que dicen, bueno, pero si el impuesto sobre la renta se evade, no se paga, vamos a decir, no que se evade, no se paga en un 60%. Y el IVA o ITEVIS tampoco se paga o se evade en un 40% o más. ¿Para qué hacer una nueva reforma fiscal sino aplicar la existente? Es decir, el tema de las finanzas públicas y este año, que es un año electoral, que los dominicanos van a tener que decidir, el presidente va a ser A, va a ser B o va a ser C. Y cada uno de ellos tiene o debe tener, supongo yo, no lo sé de propio conocimiento directo, una propuesta en ese sentido, de cómo reestructurar un gasto público que cada vez más se sale de control. Por ejemplo, en el año 2012, aquí habían 320,000 empleados públicos, ahora tenemos más de 600. ¿Cómo enfrentamos eso, Luis Manuel? Pero fíjate, Julio, para seguir con la temática de ahorita y poderlo ligar, tú hablas de regulaciones. Aquí se ha dejado al sector privado hacer sin regulaciones en algunas áreas, ¿no? Por ejemplo, las playas. Es una responsabilidad del Estado. Eso no es que los hoteleros que se pongan de acuerdo para ver. No, es el país el que va a ser afectado, la nación. Claro. Entonces el Estado el que tiene que estar buscándole solución a eso, ¿no? ¿Qué es lo que tú ves con el asunto del Newcastle y de la enfermedad esta de los pollos en Moca? Se dejó a los polleros que vacunaran a su libre. No,
El pollo es un producto esencial de la canasta familiar del dominicano. Tú no puedes dejar a los polleros, tú tienes que dar supervisión y seguimiento a eso, porque para eso está el Estado. Eso es la función del Estado. Supervisar al sector privado, no incursionar en las áreas del sector privado, pero sí supervisarlo y que regularlo y además prevenir, como estamos hablando del asunto de las playas, ¿no? Ahora, en el asunto de las finanzas públicas. Las finanzas públicas, se está hablando del endeudamiento. El sector eléctrico representa el 50% del endeudamiento del Estado y el Banco Central el 30%. O sea que tú ves que entre el sector eléctrico y el Banco Central se llevan el 80%. O el 30%, no, el 20%. Si vamos a que es 50 y pico de mil millones el endeudamiento, y tú sumas el endeudamiento externo y el endeudamiento doméstico. O sea que entre la energía y lo del Banco Central se va el 70%. Tú le queda 30% al Estado, al que gobierno. Fueran manejables. Porque los gastos han sido superior a los ingresos durante este periodo, un periodo largo que viene ya prácticamente en toda esta década, porque es bueno decirlo también. El único gobierno que ha reducido deudas fue el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, del 96 al 2000. Sí. Es el único gobierno que ha reducido la deuda en términos absolutos. Sí. En los últimos... Bueno, no, yo no recuerdo otro que haya reducido deuda, que no haya sido por reestructuración, porque tú puedes reducir deuda por reestructuración, pero reduciendo deuda por la forma en que tú has manejado el Estado, solamente el gobierno, el primer gobierno del presidente Leonel Fernández. Entonces, ¿qué pasa? Si es verdad que se va a resolver el problema eléctrico con Punta Catalina, que no es verdad, porque es un problema de robo, es un problema de pérdida de energía, hay una parte que se va, si es verdad, el costo va a bajar de la producción de energía. Pero no quiere decir eso que se va a dejar de transferir recursos a las empresas eléctricas de comercialización, que son las que tienen pérdida. Ahí hay un elemento donde tú puedes trabajar. Me es dificultoso, tú te acuerdas, Julio, porque tú tuviste planificación mucho tiempo, la parte del Estado, todas las misiones que vinieron del BID, del Banco Mundial, los préstamos que se dieron aquí para reducir la pérdida. Y estamos todavía al mismo nivel de la pérdida, de aquellos préstamos que se dieron para reducir la pérdida. Entonces, ¿qué me garantiza a mí que se van a reducir la pérdida con todos estos 600 millones de dólares que se van a dar? Los chinos, estoy hablando del préstamo de los chinos. Y hay uno del BID también. Que para transmisión. El del BID de 400. Sí. Entonces, hay sectores vulnerables que no han sido exitosos cuando se le ha incursionado para reducir sus pérdidas, que es el caso de la energía eléctrica. Y nos queda la deuda. Un préstamo para reducir eso no te garantiza nada, porque lo ha habido en los últimos 40 años. Y después, la otra parte es el Banco Central. Es una situación que dicen que va a haber una ley ahora, pero si el Estado no le pasa, como le pasó a aquellos ingenios el ingenio de la Costa Norte, que ahora es dueño de todo el Montellano, ¿no? Sí. Por la deuda que tenía el CEA con el Banco Central. Si no le pasan realmente activos tangibles, esa deuda seguirá creciendo. Sí, tenemos que ir a una pausa y seguiremos conversando sobre este tema con Luis Manuel Piantini. Bien, amigos, continuamos esta conversación interesante, fundamental, sobre la situación económica presente y pasada y quizás las proyecciones hacia el futuro de la economía dominicana, muy ligada con la economía internacional y su propia evolución. Nosotros somos un país expuesto a grandes choques externos, solamente que la gente lo entiende perfectamente en el caso de la energía y la gran dependencia de los precios de los combustibles.
Que sin embargo, la presente administración ha tenido suerte. De los últimos 7, casi 8 años, no ha habido grandes incrementos, ha habido reducciones. De hecho, hubo un año... El precio del petróleo sí. Hubo un año, recuerdo que el gobernador del Banco Central lo repetía, que el país dejó de pagar 3.000 millones de dólares en importaciones petroleras. Y fue una ganancia, exacto, para el país. Entonces, tenemos esa situación que tú estabas analizando en el segmento anterior, de la deuda del Banco Central. Hay una propuesta, porque ya se terminó la ley de capitalización, que duraba 10 años, no se cumplió en su totalidad. Hubo muchos años en que no se daba parcialmente o no se daban los recursos que la misma estipulaba, pero ahora se ha anunciado un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central para crear un fideicomiso, que esa gran cantidad de emisión de bonos que ha hecho el banco, que son casi más de 600.000 millones, ya está. Sí. Que en la medida que vayan venciendo progresivamente, van siendo renovados por el fideicomiso. Y el fideicomiso lo asume supuestamente el servicio, como yo lo entiendo, el Ministerio de Hacienda. Entonces el Banco Central va sacando de su balance esa situación. Eso nos ayudaría a limpiar el balance del Banco Central y a no ser tan diríamos vulnerables a un impacto externo o interno, que es una crisis financiera. Para que se entienda mejor, ¿cuál sería la diferencia? Se habla mucho de que en otros países los bancos centrales no son que tienen estas deudas de estos. Hay países que sí. Bueno, pero se habla de que hay. ¿Cuál sería la diferencia que lo tuviera Hacienda? Porque fíjate, es lo que dice Julio. Chile fue un caso, hubo una crisis bancaria que el Banco Central tuvo que asumir. Sí. Pero ¿cuál es la diferencia que lo tuviera Hacienda? Están pagando con eso. Todavía el Banco Central tiene toda la deuda. Chile y México también. En nuestro país, ¿cuál sería la diferencia que esa deuda la tuviera Hacienda? O que el Banco Central tuviera una mejor política más flexible del manejo. Exacto. Porque la deuda va a estar ahí. Sí, claro, pero una deuda que hay que pagarla con recursos fiscales. No una deuda que se vaya renovando cada año como una acción no típica de un banco central. Sí, porque el Banco Central la asumió en nombre del gobierno, del Estado, claro. La deuda, porque era una crisis bancaria. Claro, que afectaba al país, obviamente. Sí. Pero bueno, eso según lo que señalaba Julio, que es el planteamiento que han hecho tanto el Ministerio de Hacienda como el Banco Central para la resolución de la deuda, ojalá y funcione y el Estado asuma su función, porque muchas veces se crean leyes y se crean instrumentos y después se dejan y no son operativos, y ahí que está el problema. Bueno, como pasó con la recapitulación, que no se entregaron los recursos. Los fondos de la capitalización se entregaron parcialmente. Por eso. No fue que no se entregaron. No, en algunos momentos. Pero evidentemente con un Estado que apenas recauda, según la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la CEPAL, el BID, pero etcétera. Lo que se entregaron fueron bonos, Julio. No se entregó efectivo lo que se entregaba. No. Algunas veces se pagaban los intereses. Los intereses. Algunas veces, pero eso es lo importante. Pero algunas veces. Sí, eso es lo que digo. Contadas veces. Contadas veces los intereses. Y los otros son bonos que reemplazan el bono anterior. Sí. Pero lo importante es el servicio, es el efecto cuasifiscal es ese, el de los 20, 25, 30.000 millones que hay que pagar anualmente, los intereses. Y eso, como tú dices, ayudaría mucho a que el Banco Central tenga una política monetaria más flexible hacia y que el sector pueda privado, hacia el sector bancario y privado, y bajar, diríamos, los intereses de los recursos en el sistema. Pero bueno, está ahí y es una espada de Damocles que tiene el país aquí en la nuca, y hay que buscar una solución. Bueno, ¿tú has visto el proyecto que han presentado Hacienda y el Banco Central? No, porque
el gobernador dijo que se lo iba a presentar a la Junta Monetaria, no sé si se lo habrán presentado, y eso iría al Congreso. Y a la presidencia y después al Congreso. Y después, sí, por eso, y todavía eso no ha pasado. Y ahora en un año electoral, ¿y tú crees que se puede hacer en un año electoral? Bueno, por lo menos que se mande y se vaya estudiando. Exacto. Y bueno, aquí hay leyes que han durado 10 años ahí. Bueno, el código de agua se mandó cuando yo era director de una planta, hace 28 años. Está ahí todavía. Así es. Sí, pero dormido. Durmiendo el sueño eterno. Así es. Bueno, entraríamos en el tema de la economía para este año, ¿no? Exacto, proyecciones. Ok. Algo positivo que ha pasado en el último trimestre es el despertar de la zona franca, que a mí me preocupaba mucho. Sí. Que parece que eso va a ayudar a que haya un crecimiento de las exportaciones totales, como de un 5% para el año pasado, mientras las importaciones crecieron solamente un 1%. Que eso es interesante, ¿Qué de zona porque franca? cuando tú ves, antes, uno hacía una correlación entre el movimiento del Producto Interno Bruto y el movimiento de las importaciones. Sí, o sea, cuando el crecimiento del producto era 2%, ¿cuánto quería que iba a ser el crecimiento de las importaciones? Y muchos, en algunos años eso lo superaba, dependiendo de la situación, y era más o menos igual por estructura interna de la economía, que era muy dependiente. O sea, se supone que mientras más crecimiento, más importaciones. Sí, pero la economía se ha ido reduciendo su dependencia de las importaciones del sector externo. Cuando tú ves que está creciendo un 5% y solamente las importaciones crecen un 1%, que eso es bueno para el país. Por supuesto. ¿No? Eso te dice tal vez, habría que ver lo del servicio, ¿no? La cuenta de servicio, cómo la cuenta de servicio, si es que la economía se va haciendo cada vez más dependiente del servicio, entonces ese faltante que estamos viendo en la parte de bienes, tal vez ya no lo hay en la parte de servicios, sino que la parte de servicios lo ha Yo creo que hay parte compensado, de eso. ¿no? Sí. Pero eso... Como quiera es positivo. Porque nuestra balanza de pago se va equilibrando. No, y además el turismo es un elemento que pesa mucho en la parte del sector servicios. ¿Cómo terminará este año el turismo? Y después, yo creo que el turismo va a ir recuperándose. La caída, no sé a nivel global cuál pudo haber sido, porque solamente se ha medido el impacto de los últimos trimestres. Puede ser que a nivel global haya sido un 5, un 10%. También está el problema de que para compensar esa caída se ha bajado el precio de los paquetes. ¿no? ¿Verdad? Eso también, o sea, es una caída en los ingresos, ¿no? Eso es bien perjudicial. Del turismo. Pero se dice que los europeos, que en la parte de Europa... Sí, pero los americanos son el 50 o el 60% del turismo en este país. Sí. No, los americanos, los canadienses, la parte de América del Norte, y los europeos. El problema en Europa es su situación económica, ¿no? Que el turismo ha bajado bastante porque han sido sustituidos por áreas cercanas que son más baratas quizás, pero del euro prácticamente. Sí, pero les sale más barato venir a la República Dominicana. Y van a Turquía, van a Croacia, que se está imponiendo mucho, y todavía siguen viajando a Tailandia. Ha crecido mucho aquí el turismo ruso. Sí, el turismo ruso. Es bueno. Mucho. Sí, bueno a nosotros, porque dejando las mafias rusas aparte. a un lado, pero es bueno, porque vamos diversificando los mercados. El turismo suramericano debe haber caído bastante. Crisis en Argentina, crisis en Chile, que era un mercado interesante para nosotros. El problema de Brasil, bueno, Brasil comienza ya otra vez a crecer un poco, pero vamos a ver. En América Latina... América Latina está en crisis como está en una situación diferente. Nosotros por lo menos estamos aislados porque somos más dependientes del mercado americano. Todavía la democracia en este país, pese a las debilidades institucionales, es un elemento que crea esperanza. Cuando ya deje de tener esperanza, ya entonces vamos a tener problemas serios. Hay que luchar contra el populismo, ¿no? Que es una tendencia en este país, el caudillismo, el populismo. Pero naturalmente yo creo que este año la economía va a seguir igual que el año pasado.
no le veo grandes elementos. A ver, sí, pero es un año electoral. No va a incidir, según tú entiendes. Bueno, sí, va a incidir. Yo creo que siempre incide negativamente. El fuerte aumento de gasto que hubo a final del año pasado. Eso es verdad, que también fue un año relativamente. La economía, que no se dice, eso no se dice, eso se calla, nada más se habla del crédito privado, pero el fuerte crecimiento del gasto público al final en el periodo preelectoral de las primarias, eso también ayudó a impulsar un poco el consumo, ¿no? Entonces consumiremos más entonces en este año, porque habrá más gasto. Este año, en el primer semestre, va a haber. Lo que pasa es que eso deja endeudamiento. En la economía. Eso deja un endeudamiento mayor. Naturalmente, eso se puede afectar en una caída en el nivel de reserva, pero tenemos suficientes reservas, 8.360 millones de reservas. Aunque líquidas. el dólar ha estado escaseando. No. Aunque el dólar ha estado escaseando en estos del 90 que le dimos en cero. Del cero. Cero. No había no había menos. No había ni para pagar el petróleo. Nada. Balaguer tuvo que llamar a Peña para que le arreglara el mundo con Carlos Andrés. Sí. Nunca se lo reconoció. Sí. Nunca. Y eso fue una labor que hizo Peña con Carlos Andrés, porque Carlos Andrés no quería soltar. Y ya le tenían el crédito cerrado en Bladex, que era el crédito de corto plazo. Acuérdense que esa fue. Y Petrocaribe ya no tampoco daba. PDVSA. Acuérdense que esa fue la época de la escasez de la gasolina, de las filas. Porque no compensamos el acuerdo de Oladio. Sí. Don Luis Manuel, usted habló del avivamiento, vamos a decir, de las zonas francas y cómo esto ayuda en nuestras exportaciones y la balanza comercial y demás. Sin embargo, también se habla de retirar las exenciones para poder aumentar nuestros pagos fiscales. Si nosotros quitamos las exenciones a las zonas francas, ¿qué pasaría? Tú sabes, antes de entrar ahí, que en el punto anterior que hablamos de la zona franca, algo que me llamó la atención y me creó mucho optimismo, esperanza de que eso pueda seguir aumentando, es que las exportaciones de zonas francas a Europa se han disparado. Crecieron creo que un 13%, algo así. Mucho. Lo que, si la cifra no se me va de la mente, creo que eso fue lo que leí. Pero como quiera, la tendencia es lo importante, ¿no? Sí, que se mantenga esa tendencia y se acelere. Tenemos acceso libre. De que haya inversionistas europeos que vengan a República Dominicana, que vea que hay el acuerdo del EPA, ¿no? Que nos abre a... Ahora tal vez con lo del Brexit, pero creo que con los ingleses van a entrar en un acuerdo. Pero ya, sí. Ya nosotros firmamos un acuerdo con ellos. De replicar el EPA en una relación bilateral. Ya, o sea, toda el área del Caribe. Sí, lo que era el CARICOM y lo que se llama es la comunidad. Cariforo. El Cariforo. O sea, ya se firmó ese acuerdo y se aprobó aquí en el Congreso. No, eso no sé si se aprobó aquí en el Congreso. No lo sé. Pero para validar lo que existe. Inglaterra es un destino importante. No, y en términos de productos agrícolas, estamos exportando mucho a Inglaterra, banano principalmente el mercado principal de exportación de nosotros. Exacto. Y entonces la zona franca, yo creo que no, yo creo que hay industria en la zona franca, porque fíjate, la zona franca es lo que más se parece a una economía de mercado, de libre competencia, porque adentro aquí hay demasiadas distorsiones, monopolio, oligopolio, procompetencia no funciona como debería funcionar, mientras que las empresas que están en zona franca son las que más se exponen a la competencia internacional. Entonces tienen que manejarse con márgenes de ganancia realmente algunas veces muy reducidos, porque lo importante ahí también es el volumen, ¿no? El volumen de exportación. Entonces yo creo que el asunto de ver a la zona franca dentro de toda esta reforma es importante, que se vea la importancia de que es ahora mismo el único sector o rama dentro del sector industrial que realmente se tiene ese exposure, o sea que no es conveniente, al mercado internacional. No sería conveniente, y más entonces, si estamos ganando un mercado en Europa. Por supuesto, entonces no sería conveniente esas exenciones quitarlas. Quitárselas, no.
no nos conviene. No, pero nadie ha planteado la reducción del gasto tributario por el lado de Zona Franca, nadie. No, pero se ha hablado que se ha puesto en la mira, no se ha dicho que... No, la Zona Franca no. La Zona Franca puede tener un tratamiento específico distinto al resto, pero lo que estamos hablando es que aquí hay sectores como en los combustibles que tienen 30.000 millones de pesos de exenciones sin ninguna razón. No lo hay. Volvemos en un segundo. Bien, amigos, continuamos en este tercer segmento con Luis Manuel Piantini, conversando sobre la economía dominicana, su evolución y los retos que tenemos para el futuro. Mónica mencionaba el tema de lo que se llama el gasto tributario, que son las exenciones que de diferentes sectores suman más de 250.000 millones de pesos y un 6% del PIB. Son como un 6% del producto, sí. Exacto, un 6% del PIB. Estoy hablando así de números estimados, pero en el presupuesto hay como una 5.000 millones de dólares sería más o menos. Sí, por ahí. Eso es mucho dinero. Sí. Eso es mucho dinero. Entonces, lo que se ha planteado distintos hacedores de opinión es, hay dos alternativas, hay dos cosas. Una es revisar línea por línea estas exenciones, porque como decía anteriormente, hay algunos casos que tú dices, pero ¿por qué tú le exoneras los combustibles a X o a Y? Mientras que el resto tú lo pagas con impuestos, el otro lo paga con impuestos. Y dentro de esas mismas exenciones tú puedes ver casos, por ejemplo, en el mundo entero. Yo me recuerdo que desde la época de Jorge Blanco se está hablando de eso. El gasoil paga más, es más caro que la gasolina. Sí, en otros y países. En Estados Unidos. Sí, lo que te digo es que en Europa lo viví, porque yo tenía un vehículo de gasolina. Rinde más, pero es más caro. Un poquito más, no mucho. Pero normalmente, además, por razones medioambientales, se le está poniendo un impuesto verde, porque es mucho más. Aquí se supone que es más barato porque es para fines industriales, es lo que... Pero ya no lo es. Ya no lo es. Era la agricultura antes, la razón por la cual se mantenía un precio distinto. Y el GLP, que fue una política extraordinaria de Balaguer del año 66, de sustituir el carbón por GLP y prohibir la tala y quema en los bosques dominicanos, que nos ha permitido ampliar, casi duplicar o más que duplicar la superficie boscosa del país, aunque falta mucho todavía. En ese momento se subsidiaba. Yo me acuerdo que había un subsidio hasta cambiario para el GLP en los años 90, 80, 90. Pero posteriormente, en el año 2004, se creó el bono gas, que era una forma de focalizar el subsidio y de vender el gas licuado de petróleo, que es muy utilizado, a precio de paridad. Es decir, ni pierde ni gana. Mis costos son estos y yo lo vendo a esto, incluyendo el transportista, el otro. Entonces es un mercado muy monopólico, un mercado muy distorsionado, porque no hay competencia de ningún tipo. Y acuérdate también que Balaguer introdujo ese subsidio para desincentivar al campesino de la tala de árboles. Sí, eso fue lo que dije ahora. Y lo de las estufitas, eso. Sí, exacto, y regalaba las estufas. Sí. Lo que deben hacer en Haití ahora. Sí. Nosotros lo comenzamos en el 66, hace 50 años. Cuando prohibió los aserraderos. Fue una visión de Balaguer. Digo, Balaguer, mira, Balaguer cuando tuvo esa visión extraordinaria. Y además, los parques. Sí, no tuviéramos parques, señores. No hubiéramos tenido parques y tuviera todo arrasado. Sí, no, eso hubiera sido una ciudad casi invivible. No los parques urbanos, los parques nacionales. Sí, también, además. Pero los urbanos han sido muy importantes. Pese a todo. No, y trazó la ciudad también, la 27 de febrero. Y todo también.
De 28 o 25 empresas que tiene el país, solamente 3 han sido que no fueron de Balaguer. Sí. Tuvo sus grandes luces. Para que tú veas. Y han habido más años de gobierno que no son de Balaguer que los que fueron de Balaguer. Pero sin endeudamiento. Ajá. Sí. Sí. Algunas fueron con el BID. Pero el Tavera creo que tuvo algo del BID, o del Banco Mundial fue. El asunto es que en el caso del gasto tributario o de las exenciones fiscales, estamos hablando no es de eliminarlo todo, es de pero sí de estudiarlo, reestructurar, de hacer un estudio campo por campo, caso por caso, y ver cómo hay cosas que no se justifican, inclusive que es una distorsión dentro del mercado mantener a unas exenciones y a otros cobrarle los impuestos. Y ahí viene la fuga, como pasó con la del gasoil, que algunos generadores sacaban gasoil y lo vendían en el mercado, etcétera, y algunas grandes empresas también. Entonces, ese es un punto. El otro es el del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, el estimado, no se paga el 60%. Y básicamente son los grandes contribuyentes. Una de las propuestas que yo he visto que me ha llamado mucho más la atención es que el impuesto sobre la renta, en lugar de cobrarlo sobre las ganancias, que sobre se los cobra brutos, sobre las ventas. 1% menor sobre las ventas. Sí. Mucho menor. Eso se estuvo discutiendo una vez aquí, los industriales saltaron. Yo sé que saltaron. Claro, el sector empresarial. Sí. Porque ahí entonces los gastos no tendrían lugar. Sino simplemente Sí, sobre las ventas. pero las empresas que tienen pérdidas. Sí, exacto. Y las empresas que ahí tienen pagan pérdidas. como sea. No, pero no es justo porque van a quebrar más de lo que como una empresa que tiene por 20 o 15 o 10 años pérdida sigue en el mercado. Bueno, se podría poner un tope. Se podría poner un tope que a los tantos años. Sí, pero no una empresa que tiene 3 años. Yo estoy hablando de una idea que ha recorrido, es decir, definitivamente... Bueno, la parte buena es que facilita el proceso. Antes de ayer estaba viendo yo los datos en la OCDE. En el año 2018, el promedio de presión tributaria en América Latina fue 22,8. Con picos como Argentina, Argentina, Uruguay y Brasil, que están por encima de 30, y Jamaica también. Las economías menos de crecimiento son las que tienen mayor presión. Sí, eso te iba a decir. Tributaria. Pero son las que tienen menos pobreza. Sí, pero no es sostenible. No crea, pero no es sostenible. Uruguay. Bueno, Uruguay la única. Uruguay la única. Sí. Barbados. Uruguay la única. Uruguay es un ejemplo de institucionalidad. Sí, terrible. Que se pero Brasil, Barbados tiene un nivel de deuda casi igual al 100% del Producto Interno Bruto, igual que Jamaica, ¿Por qué? Porque le destruyeron su economía, claro, porque no es sostenible. Organización Mundial de Comercio. Eso es alguna de las cosas de este mundo de la multilarización, que yo algunas veces, porque los pequeños no tienen forma de protegerse, llega un momento en que tienen que abrir igual que todo el mundo. Mira, y eso no Brasil es posible. tiene 32,3 de presión tributaria. ¿Y cuánto ha crecido en los últimos 20 años? 31,8. ¿Y cuánto ha crecido? Son países con un alto nivel de vida. Uruguay tiene 30,9. Yo creo que Uruguay es el único. 30,3. Sí. Belice. Todos están quebrados, excepto Uruguay. No, pues entonces, oye, ¿cuáles son los del pelotón de abajo? Guatemala, 12,4. Paraguay, crecimiento. 13,8. A mí no me importa el crecimiento. No, Julio, el crecimiento es lo importante. Es el tercero, el crecimiento es lo único importante, Julio. No, Panamá no está ahí. Si no hay crecimiento, no te sirve de nada. Panamá está en 23%. Según la OCDE. Incluyendo. Lo que pasa es que tiene ingresos no tributarios. Porque ahí no incluyen los fondos de pensiones. Ahí no incluyen los fondos de pensiones. Porque esos son ingresos privados. No, aquellos son instituciones privadas. No, estatales. Aquí, mucho de eso. Claro, ahí la presión fiscal. Claro, es por eso. Pero aquí es privada. Por eso, pero lo incluye. Aquí no se puede incluir. Bueno, pero si tú lo incluyes. Pero si tú se lo entregas al banco X o al banco Y. Eso o sea, entonces, pero que no es real. Tú no puedes comparar una cosa con otra. No, espérate. Tú tienes que incluirle un sistema público de pensiones
y un sistema público sanitario. Pero que lo tiene que sacar. Tú no lo puedes, y va al Estado. Eso pero que tiene que sacarlo de esa presión. Tú me estás incluyendo esos ingresos. Tienes que sacar ese porcentaje. Para calcular la presión, para que sea pues igual. Entonces ponlo de nosotros. Costa Rica, 24, y el promedio de América Latina, 22,8. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Julio. ¿Tú quieres que siga así? Bajito. No, pero aquí las tasas impositivas no son bajitas. Eso aquí es que la evasión es que es grande. Pues entonces ahí es que te pero problema. ¿Cómo tú la Porque combates? aquí el 27%, ¿Cómo tú la eliminas? tú tienes un 27% de impuestos sobre la renta que es inferior al de los Estados Unidos, que ahora mismo tengo un 21%. Que es superior. Bueno, pero tú tienes un ITEVI que es un 18%, que es superior de mucha gente. Muy superior a la de la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces tú tienes impuestos complementarios sobre bienes, alcohol, tabaco, sobre una serie de bienes que es considerado de lujo. ¿Y eso no debería existir? Sí, claro, yo no estoy diciendo que no. Que yo lo que te estoy diciendo es que eso existe aquí. Sí. Que no existe tal pero vez la presión fiscal es bajísima. Porque hay evasión. Cobran a lo que tienen que cobrar. Porque hay evasión. Bueno, pues entonces el problema es la administración. Claro al que te está produciendo. Es la administración. Claro. Es que no están produciendo nada, lo que están robando. Óyeme, al que está produciendo. Todo eso que no pagan. Se están robando los impuestos. No, lo que te estoy diciendo es que el que está pagando. Hay mucho que sí, pero yo lo que te digo es que la evasión, al que está pagando tú no lo puedes matar. Castigar. Es que nadie paga. No, si el 60% no paga. ¿Tú sabes quién paga? El que está en una nómina. Él quiere que los que está en una nómina. Que lo que están pagando. No, tú no sabes lo que yo quiero. Sí, tú no sabes lo que yo quiero. Que lo que están pagando paguen más. El que está en una nómina es el único que paga impuestos sobre la renta. Por eso, entonces nadie más. Hay empresas que pagan. Bueno, pagan un 5%. Pero es el nivel de informalidad, Julio, también aquí que hace que no haya una. En América Latina entera. Sí. La informalidad está en Perú, está en Brasil, en todos los lados. Yo lo que sé es que si pero este país le mete más países con un sector minero muy alto que le provee muchos de esos recursos también. Ingresos no tributarios. Sí, tributan esas empresas. Digo, no son que son como Venezuela, no son que tienen PDVSA, que tienen... bueno, pues tú tienes Argentina y tienes a Chile con el cobre y tienes a Perú también y tienes a Bolivia con el estaño. Sí, son impuestos. No, porque tú tienes casos de empresas estatales, PDVSA, Ecopetrol, Petrobras, Pemex. Bolivia le exporta a Argentina y le exporta a Brasil gas, o sea que ellos pagan impuestos. O sea que son países también con pero tú mismo debes saber más de cualquier otro, que tuviste muchos años ya. ¿Qué es uno de los temas del fondo? Ah, sí. El fondo diciendo que ustedes no pueden seguir con ese sistema. Es que el fondo es fiscalista, siempre lo ha sido. It's mostly fiscal, IMF. Sí. Pero yo creo que tiene razón el fondo. Yo lo que creo que sí, lo que necesitamos es recaudar más. Lo que tenemos que ver cómo es que la gente va a pagar impuestos, pero no subir las tasas impositivas. No, nadie ha hablado de eso. Hay que bajarlas. Hay que bajarlas. Eso es lo que te quería decir ahorita, que las pero hay que extender son iguales o superiores a las otras. Y que paguen lo que tienen que pagar. Se nos acabó el tiempo, señores. Oigan la musiquita. Será hasta la próxima con Luis Manuel Piantini para continuar este programa. Hasta la próxima. Mira este.